Cuando creías que ella no se enteraría el devastador golpe que él nunca vio venir. La lluvia caía a cántaros en aquella oscura noche de otoño, como si el cielo mismo llorara la catástrofe que estaba por suceder. Las calles desiertas parecían esconder secretos, pero había uno muy particular que se cernía sobre Mario. La luz de su teléfono iluminaba su rostro pálido, un mensaje inesperado, la amenaza de su vida. Estoy en su casa. La frase lo atravesó como un puñal. ¿Quién? ¿Qué significaba eso? Su corazón latía con fuerza, un eco atronador que resonaba en sus oídos, incapaz de procesar el horror. La luna, testigo mudo de sus miedos, se ocultaba tras nubes negras. En el fondo de su mente, Mario, un hombre ordinario hasta hacía poco, sintió como si todo se desmoronara. Nunca imaginó que su doble vida le llevaría a este momento. Su amante, su esposa, el audaz dilema que le atormentaba. Se preguntaba si ella ya lo sabía. Había rumores en el vecindario, murmullos que se entrelazaban, comentarios furtivos que lo perseguían a cada paso. La tensión se podía cortar en el aire espeso. ¿Y si la verdad salía a la luz? Las sombras parecían moverse, danzando entre árboles, burlándose de su agonía. A medida que caminaba, las luces parpadeaban como sus pensamientos. Recordaba los momentos felices, llenos de risas y promesas que ahora se sentían como minas ocultas listas a estallar. En un giro audaz, se detuvo frente a una ventana. Desde allí, podía ver la silueta de Ana, su esposa, con su cabello negro brillando bajo la tenue luz del salón. Ella parecía ajena al peligro. O tal vez no, un nudo se formó en su garganta, y la desesperación lo envolvió. Esta noche, cada segundo contaba. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal, no quiero que te pierdas nada de los próximos contenidos exclusivos. Y mientras estás ahí, dale clic al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión de la situación lo llevó al borde de la locura. Era como si los ojos de Ana pudieran ver a través de él, penetrando su alma y descubriendo los oscuros secretos que él trataba de esconder. Pero, en el fondo, había algo más, algo abrumador que se avecinaba. Una puerta que podía abrirse, revelando la verdad o condenándolo para siempre. En el instante que se giró, la sensación de ser observado lo paralizó. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y, más importante aún, ¿cuánto sabía Ana realmente? La noche aún guardaba sus secretos. ¿Estaría Mario dispuesto a enfrentarse a lo que viene? El rugido del trueno retumbó en el aire, seguido de un destello brillante que iluminó la noche, revelando la desesperación dibujada en el rostro de Mario. Su mente estaba en una tormenta, se sentía como un barco a la deriva, perdido entre dudas y culpabilidad. Decidió moverse, pero sus pies estaban pegados al suelo, atrapados entre el deseo de escapar y la necesidad de proteger a Ana. ¿Y si el desconocido que había enviado el mensaje era un amigo de ella? ¿Y si sabía más de lo que creía? Con una respiración temblorosa, tomó la decisión. Se dio la vuelta y emprendió el camino hacia su casa. Cada paso parecía una eternidad. La lluvia continuaba su torrente, como si el cielo estuviera tratando de lavarle la culpa. La imagen de Ana, desprevenida y vulnerable, lo atormentaba. Si algo le pasaba, él jamás podría perdonarse. Al llegar a la puerta, detuvo el pulso por un momento. Sus manos temblaban mientras sostenía la manija, pero con un golpe de voluntad, la giró y entró. La casa estaba silenciosa, el aire impregnado de un extraño olor a humedad y un matiz de nerviosismo palpable. Ana, llamó, su voz resonando en el vacío. Nadie respondió. El silencio lo envolvió, pero en su interior, un grito de pánico comenzó a resonar. Fue entonces cuando notó un rayo de luz que parpadeaba en la habitación del fondo. La puerta estaba entreabierta. Con cada paso hacia esa ominosa abertura, su corazón latía más rápido,
como si se preparara para enfrentar su peor temor, se asomó y vio a Ana sentada en la cama, su rostro reflejando una mezcla de desconfianza y dolor. Al verla, un escalofrío recorrió la espalda de Mario. Aunque su marido había intentado ocultarle sus secretos, un profundo instinto femenino parecía haberle dado la respuesta que tanto le temía. «Estás aquí», dijo Ana, casi en un susurro, mientras levantaba la vista. «¿Dónde has estado?». Mario se sintió atrapado. Su mente buscaba la mejor forma de contestar, pero las palabras no salían. Se sentó a su lado, enfrentando a la mujer que amaba y a la que había traicionado. «Ana, hay algo que debes saber», comenzó, pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un mensaje entrante cortó el aire como un cuchillo. Ambos se miraron, paralizados. El teléfono de Ana vibraba sobre la mesa, un nuevo mensaje que podría cambiarlo todo. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, la atmósfera se volvía espesa con cada segundo que pasaba. «¿Quién es?», preguntó ella, con voz tiñendo el aire de sospecha. Mario sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era el momento de rebelarse, de mostrar las cartas, o de arriesgar todo lo que algún día habían compartido. Ana tomó el teléfono, sorprendida, y miró la pantalla. Su rostro palideció al leer las palabras que estaban a punto de desgarrar su mundo. «Sé lo que has hecho». «Tengo pruebas». El tiempo pareció detenerse. Mario miró a Ana, sus ojos llenos de un miedo palpable y una determinación nueva. Ya no había vuelta atrás. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y el enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginó. «Ana, se atrevió a decir, pero en su corazón y en su mente, sabía que la verdadera verdad aún estaba por revelarse. ¿Estarían listos para enfrentar lo que viene después? La tensión en la habitación era eléctrica. Mario pudo sentir cómo las paredes, antes cálidas y acogedoras, ahora parecían cerrarse a su alrededor. Ana miraba indecisa su teléfono, la luz reflejando la lucha interna en su rostro. «¿Tienes que decirme algo?», preguntó ella en un tono que era un susurro y un grito al mismo tiempo. Las palabras estaban cargadas de dolor y desconfianza. Mario tragó saliva, sintiendo que su garganta se cerraba. El tiempo parecía haberse detenido. En un instante, la posibilidad de un futuro juntos se transformó en un camino espinoso que amenazaba con desgarrarlos. «Ana, por favor, lo que ha pasado, no es lo que parece», intentó balbucear, pero su voz sonó más como una súplica. «¿Entonces qué es?», respondió ella, apretando el teléfono contra su pecho como si fuera un escudo. «¿Es un error de juicio? ¿Una confusión?». «He visto las señales». En ese momento, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, y ambos se congelaron. Ana se apartó de Mario y miró la pantalla, sus ojos ampliándose a medida que leía. La angustia se convertía en ira. «¿Quién es este tipo?», preguntó, sus palabras cargadas de veneno. «Sé lo que has hecho». «¿A qué se refiere?». Mario quería gritar, quería que el mundo entero se detuviese. Se dio cuenta de que cada segundo que pasaba lo llevaba más cerca de una revelación que jamás se había atrevido a imaginar. «Ana, murmuró, sin saber cómo seguir. De repente, el sonido sordo de un trueno hizo temblar las ventanas, como si la naturaleza misma presenciara su tormento. Ella lo miró con desdén y, por un instante, sintió que su corazón se rompía. Ana siempre había sido fuerte, decidida, pero esa fuerza ahora se desvanecía en lágrimas. La imagen de la vida que habían construido juntos se desmoronaba como un castillo de naipes. «Responde», gritó, su voz resonando en la habitación. «¿Qué has hecho?». Mario la observó, viendo cómo la desesperación se transformaba en furia. La verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo le quemaba la lengua, pero no podía arriesgarse. El mensaje del desconocido era un arma de doble filo, y no sabía qué era peor, la verdad desnuda o el misterio que la rodeaba. Los ecos de la afuera se hacían más intensos, la lluvia arremetiendo como si deseara inundar su dolor. Ana se levantó de la cama, su figura brava y erguida, decidida a enfrentarlo. Sin embargo, la confusión surgió de nuevo cuando su teléfono vibró una vez más. Al mirarlo, su expresión cambió. Aquella vez, no era solo un mensaje inquietante, era un video.
Ana estaba paralizada, el color se esfumaba de su rostro mientras la curiosidad y la paranoia luchaban por el control. ¿Qué hay ahí?, preguntó Mario, su voz un eco de deseo y miedo. Ana dudó, pero al final dejó que la curiosidad la guiara. Presionó play, y lo que apareció en pantalla hizo que su corazón se detuviera. Eran grabaciones de Mario en una conversación comprometida con una figura y sombras que llenaban el espacio de traición. ¿Esto es verdad?, preguntó Ana, con la voz entrecortada, viendo cómo la traición se mostraba ante sus propios ojos. Al escuchar las palabras que Mario había dicho en el video, se sintió como si le hubieran despojado de todo. Mario sabía que los secretos habían estado allí, en el aire, flotando entre ellos, pero nunca tuvo idea de que esos secretos pudieran ser captados y exhibidos de tal manera. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y una sensación de vacío apretándole el pecho, Ana se volvió hacia él. En sus ojos había una mezcla de angustia y determinación. No puedo continuar así, dijo, y Mario sintió una punzada de terror. Esto ha sido demasiado. Las palabras colgaron pesadas entre ellos, resonando como un trueno sordo. Ana, intentó nuevamente, pero ya no había espacio para más palabras. La tormenta se acercaba, pero esta vez no solo era la lluvia. Ella se dio media vuelta y, con una voz que desgarraría el alma de cualquiera, añadió, no sé si puedo seguir confiando en ti. Y allí quedó, en la fragua del conflicto, Mario. Sintiéndose más solo que nunca. La imagen de Ana marchándose, llevando consigo fragmentos de su vida juntos. Pero, en un último intento, ¿habría alguna manera de recuperar lo que una vez tuvieron? La pregunta flotó en el aire, como un eco amenazante. La tormenta no solo estaba en el exterior. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podrán sanar las heridas antes de que se conviertan en cicatrices permanentes? La puerta se cerró con un golpe, resonando en el silencio lluvioso que había quedado tras la salida de Ana. Mario, atrapado en el mismo lugar, sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. El eco de su voz seguía vivo en su mente. No sé si puedo seguir confiando en ti. Las lágrimas de Ana habían sido un rayo que atravesó el corazón de Mario, dejándolo en un torbellino de confusión y desesperación. La lluvia continuaba su caída implacable, como si el cielo mismo llorara la tragedia que se estaba desarrollando en su vida. Todo lo que alguna vez había sido su refugio se había convertido en un laberinto de sombras. Con un suspiro tembloroso, se acercó a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal. La tormenta exterior palpitaba no solo con la fuerza del clima, sino con cada latido de su pecho descontrolado. Luchaba con los recuerdos de los momentos felices que compartieron, ahora parecían tan lejanos, como un eco de un tiempo que se desvanecía. Decidido a no dejar que todo se perdiera, sacó su teléfono. Las palabras del mensaje permanecían grabadas en su mente, como un mantra oscuro. Sé lo que has hecho. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué más había? La angustia inicial se transformaba en un sólido núcleo de determinación. Necesitaba respuestas, y necesitaba proteger lo que le quedaba de Ana. Mario sabía que si no lograba desentrañar este misterio, podría perderla para siempre. Abrió la conversación del mensaje, pero solo había silencio. Esa ausencia de respuesta se sentía casi como una burla. Su mente giraba en círculos, atrapada en la desesperación. Necesito encontrarlo, se dijo, con la convicción acechando en su interior. Con un clic, comenzó a investigar en línea. Su mente procesaba cada conexión, cada pequeño detalle que pudiera conducirlo hacia esa misteriosa figura que parecía manejar los hilos de su vida. Mientras navegaba, algo atrajo su atención. Un post en las redes sociales, compartido por un amigo en común. Tanta lejanía entre las palabras de la publicación y la realidad apremiante que vivía. Una fiesta, imágenes de rostros sonrientes, y en una esquina, una sombra que podía parecerse a la figura del video. Podría ser. Sin pensarlo dos veces, Mario se preparó. Se vistió de manera apresurada, sin dejar de lado la inquietud que se acumulaba en su pecho. En la parte posterior de su mente, una alarma sonaba. Era un juego peligroso, pero había una chispa que lo mantenía firme. El deseo de recuperar su vida, su relación con Ana, era más fuerte que cualquier miedo. El camino hacia la fiesta no era largo, pero cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad.
La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y lleno de promesas engañosas, como si todo estuviera a punto de cambiar. Sin embargo, con cada giro del volante, la incertidumbre se hacía más palpable. Al llegar, la música vibraba a través del aire, llenando el ambiente de energía frenética. Mario respiró hondo y pasó la puerta. El caos de risas y conversaciones se mezclaba con una suerte de presión familiar. Sus ojos escudriñaban cada rincón en busca de la figura del video, el cual parecía haberse convertido en un espectro en su mente. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la vio. Era una silueta conocida, compartiendo risas con alguien en la esquina. La sorpresa lo sacudió, era su compañero de trabajo, pero con una densa nube de secretos a su alrededor. La risa tensa se transformó en nerviosismo cuando Mario se acercó. «Oye, necesitamos hablar», exclamó, su corazón retumbando en el pecho. El rostro de su compañero se descompuso. Mario sintió como si estuviera al borde de un precipicio, y en ese instante, se dio cuenta de que las revelaciones que estaban por venir podrían cambiarlo todo. La batalla no había hecho más que comenzar. ¿Qué secretos había guardado su compañero? ¿Y cómo esto afectaría su futuro con Ana? La verdad los estaba esperando, y Mario iba a luchar por ella, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad que había acechado durante tanto tiempo. Entonces, un nuevo mensaje sonó en su teléfono, llevándose su atención por completo. La pantalla iluminada reveló algo que heló su sangre. «Estoy más cerca de ustedes de lo que creen. Pronto lo sabrán». El miedo lo atravesó. ¿Qué más sabía aquel extraño? Y en ese momento, con el corazón latiendo desbocado, comprendió que la tormenta estaba lejos de haber terminado. Mario sintió que la música se desvanecía a su alrededor, como si todo el ruido festivo se convirtiera en un murmullo distante. Aquel mensaje lo había golpeado con tanta fuerza como un puño en el estómago. ¿Qué significaba? Quería asimilarlo, pero su mente estaba en llamas, consumida por la ansiedad y el miedo. «¿Qué pasa?», preguntó su compañero, un tanto nervioso, traspasando una línea invisible entre ellos. Mario apretó el teléfono en su mano, casi imaginando que podría apretar la verdad de sus entrañas. En medio de la confusión, recordó la mirada de Ana, su desconfianza. Debía actuar con rapidez, la situación estaba deteriorándose en múltiples frentes. «Ese mensaje», empezó, su voz casi un susurro. Quería hablar, quería gritar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. «¿Qué sabes de eso?», el pálido rostro de su compañero se tornó aún más blanco. A Mario le pareció que el tiempo se detenía. Una suerte de revelación azotó su mente, su compañero podría ser un eslabón esencial en esta cadena de secretos. «No puedo hablar aquí», dijo finalmente. «Necesitamos salir de este lugar». Sin pensar, Mario asintió, seguido de su inquieto compañero. Ambos se abrieron paso entre la multitud, el sudor les corría por las frentes a medida que el ambiente festivo contrastaba con la desesperación que latía en sus corazones. La oscuridad parecía arrastrarlos a un lugar desconocido, donde cada sombra podía esconder una verdad aterradora. Finalmente, lograron salir del bullicio y se encontraron en un pequeño patio trasero, iluminado débilmente por una luz temblorosa. La atmósfera se sentía tensa, la libertad de la fiesta contrastaba bruscamente con el secreto que los acechaba. Mario miró a su compañero, buscando responder a la presión que ambos sentían. «¿Qué está pasando?». «¿Qué sabes que no me has dicho?», exigió Mario, mientras el viento frío le erizaba la piel. «Es más complicado de lo que crees», respondió su compañero, mirando hacia los lados como si el futuro estuviera escondido tras cada columna y pared. El corazón de Mario se aceleró. No había tiempo para rodeos. «Sé que Ana recibió un mensaje. Alguien la está amenazando». «¿Lo sabes?». Las palabras huyeron de su boca, y un silencio pesado llenó el espacio. Su compañero se pasó una mano por el cabello, luchando con una decisión que lo atormentaba. «No puedo. No puedo decirte todo», tartamudeó. «Pero puedo sugerirte que te alejes de ella». Un escalofrío lo recorrió. ¿Alejarse de Ana? Esa era la última cosa que quería hacer, pero la alerta de peligro se encendía en su mente. La mirada de su compañero le reveló un temor que lo inquietó. «¿Por qué?»,
preguntó Mario, su voz ya temblando. ¿Qué significa eso? Su compañero se volvió a asomar por la puerta de la fiesta, la música sonando como si proveniera de un mundo diferente. Luego lo miró directo a los ojos y aclaró, hay cosas que ni Ana ni tú deberían saber. Esos secretos pueden destruir lo que quedan de ustedes. Los ojos de Mario se abrieron en shock. ¿Qué tipo de tormenta había desatado? En ese instante, otro mensaje llegó a su teléfono, esta vez de Ana. Con una mezcla de miedo y preocupación, lo abrió. Mario, no puedo dejar de pensar en lo que dijiste. Necesito hablar contigo, urgentemente. Una oleada de pánico lo invadió. Tenía que decidir. Desearía poder encontrar las palabras precisas para tranquilizarla, para informarle sin asustarla. Pero el tiempo estaba en contra y la noche se llenaba de sombras. Debo irme, dijo en voz baja, lágrimas a punto de brotar en sus ojos. No sé qué más revelaciones me esperan. Mientras se alejaba, el corazón le dolía por lo que dejaba atrás. La verdad era como una ola, implacable e imparable, y él estaba cada vez más atrapado en su maremoto. Con cada paso hacia la salida, la pregunta se aferraba a su mente con fuerza, ¿podría salvar su relación antes de que el monstruo detrás de todo lo que había ocurrido se dejara ver? Y justo cuando creyó que todo podía solucionarse, una figura oscura emergió de la neblina. Era alguien que nunca pensó ver nuevamente y cuya llegada significaba el inicio de un nuevo giro, una traición que podría derribar todo. Mario, la voz era apenas un murmullo, pero el eco de su nombre resonó como un campanario lejano. Fue un golpe de realidad que lo dejó paralizado. Reconocería esa voz en cualquier lugar, nadie podría predecir lo que sucedería a continuación. Los latidos de Mario retumbaban en su pecho mientras giraba lentamente para enfrentar a la figura emergente de las sombras. Su mente se hizo eco de una sola palabra, un susurro, un destello de angustia. Ana. Pero, al enfocar la vista, no era ella. Era Valeria, su exnovia. Su rostro era una mezcla de tristeza y determinación, y Mario sintió que la tierra temblaba debajo de él. Valeria, balbuceó, incapaz de esconder la sorpresa que sacudía su voz. ¿Qué haces aquí? Ella lo miró profundamente, como si intentara desentrañar todo lo que había pasado desde que se separaron. Escuché que estabas en problemas. No sé cómo, pero sabía que tenías que estar aquí. Su voz se quebró. Este lugar no es seguro, Mario. El pánico en la mirada de Valeria fue contagioso. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, como si las sombras fuesen cómplices de secretos ocultos. Mario sintió que el aire se le escapaba al comprender que esto era más que una simple coincidencia. ¿Qué sabes?, preguntó, sintiéndose cada vez más agobiado. Todo lo que he hecho ha sido por Ana. Ana está en peligro. Hay cosas que las personas no te han contado. ¿Te has preguntado una vez por qué nuestra relación terminó? La voz de Valeria se volvió intensa, cada palabra como un cuchillo afilado. No era solo por nosotros, había algo más. Mario dio un paso atrás, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. Secretos. La palabra flotaba entre ellos como el aire pesado de un tormenta inminente. Dímelo, exigió, sus ojos ardiendo de desafío y temor a la vez. ¿Qué tienes que ver tú en todo esto? Valeria bajó la mirada, claramente abrumada por su propia angustia. Mi familia tienen amigos peligrosos. Todo esto viene de ellos. Y ahora, tal vez te estén utilizando, a ti y a Ana, como peones en un juego que no comprendes. El mundo de Mario se tambaleó. ¿Peones? Una ira oscura lo invadió. Nunca pensó que la vida de Ana estuviera vinculada a una familia que había intentado dejar atrás. Su corazón se llenó de determinación. Debo protegerla. No puedo permitir que la lastimen por mis errores. Valeria extendió una mano, como si intentara aprenderlo. Lo que debes hacer es salir de aquí, Mario, irte lejos de ella. No puedo prometerte que esté a salvo si te quedas cerca. Con ese comentario, una oleada de desesperación recorrió su cuerpo. La idea de dejar a Ana, abandonarla en un momento tan crítico, era inimaginable. Las miradas de ambos intercambiaban angustia, cada uno sabía que el otro estaba al borde de una decisión devastadora. No puedo, declaró firmemente.
El mensaje que recibí es un aviso. Debo enfrentar esto. Un instante de silencio habitó en el aire entre ellos. El patio oscuro y sombrío se llenó con el eco de la música lejana que ahora se convertía en un murmullo sordo, distante como si el mundo estuviese ignorando el caos en sus vidas. Valeria se acercó, pero él la detuvo al extender la mano. No dijo, sintiendo que su mente abría recuerdos en un torbellino. No puedo olvidarte ni el dolor que sentí cuando me dejaste atrás. Pero todo esto es más grande que nosotros. El dolor de perder la confianza, la traición y el suspenso se dibujaban en sus rostros. Debían elegir, luchar juntos o dejarse llevar por la tormenta que se avecinaba. Mario, la voz de Valeria era intensa, casi un ruego. Hay alguien más que debe saber esto, alguien que puede ser de ayuda. Pero no sé si tú estarías dispuesto a buscarlo. Un sudor frío descendió por la espalda de Mario, mientras consideraba las implicaciones. La opción que proponía Valeria parecía estar tejida en los hilos de un destino que no podía controlar. ¿Quién?, preguntó, su voz un hilo tembloroso en la incertidumbre de la noche. ¿Quién es? El silencio se hizo pesado, y la mirada de Valeria se oscureció al pronunciar el siguiente nombre. Es el hermano de Ana, él también está involucrado en esto. Las palabras de Valeria flotaron en el aire, pesadas como una amenaza. En ese instante, Mario sintió que la sombra de su pasado y las decisiones del presente estaban más entrelazadas de lo que jamás habría imaginado. Mientras la música continuaba su danza distante, un eco de advertencia resonó en su mente. Para proteger a lo que más amaba, debía decidir si realmente estaba listo para afrontar la verdad que amenazaba con romperlo todo. Y justo entonces, otro mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, de un número desconocido. La pantalla iluminó la oscuridad con un solo mensaje: sé lo que has estado haciendo. Solo él podía decidir el camino a seguir, pero al ver la advertencia en su pantalla, supo, con un escalofrío helado, que la verdad acababa de desatar una nueva tormenta. Mario sintió como el frío del mensaje se transformaba en un torrente de adrenalina. Esa alerta, ese aviso casi aterrador, parecía sincronizarse con el palpitar frenético de su corazón. Valeria lo observaba, con el rostro completamente desencajado. ¿Qué dice?, preguntó, presionando como si su curiosidad pudiera borrar el miedo que acechaba. Es un mensaje, respondió, con palabras que salían a trompicones de su boca, incapaz de articular lo que su mente frenética trataba de procesar. No reconozco el número. Mientras sus ojos escaneaban el texto una y otra vez, el sentido de urgencia creció. Cada letra parecía cargar una amenaza latente. Pero también fue consciente de que la verdadera preocupación no era el mensaje. Era lo que sucedía afuera. ¿Cómo podrían estar tan cerca del fuego sin quemarse? Mario, su voz sonó ahora más firme. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar a su hermano. La decisión se había tomado casi por instinto, como si el destino estuviera dirigiendo sus pasos. Así, sin más, comenzaron a moverse. Cada palmo de terreno que recorrían era un triunfo sobre el miedo que se apoderaba de ellos. Mientras salían del patio, los ecos de la música se apaciguaron, transformándose en un murmullo lejano. Lo que antes era un mero espectáculo ahora parecía un telón que ocultaba un duelo más oscuro. Al llegar a la entrada del lugar, encontraron la noche súbitamente más fría. El aire era denso, cargado de promesas inquietantes. Valeria se detuvo, mirando a Mario con intensidad en sus ojos. Si vamos a encontrarlos, deberíamos prepararnos. No tengo idea de quiénes son ni qué quieren. ¿Cómo se llama su hermano?, preguntó Mario, sintiéndose como un jugador que se adentra en una partida peligrosa sin conocer las reglas. Diego. Es un buen tipo, pero sus palabras titubearon, y el peso de lo no dicho se hizo evidente. No quiero que te pase nada, Mario. Está en medio de todo esto. La preocupación en su mirada hizo que las alarmas en la cabeza de Mario se intensificaran. La noche no era solo oscura, era amenazante. Cada sombra parecía moverse, como si estuviera al acecho. No puedo darme el lujo de pensar en eso ahora. Necesito que confíes en mí. Esto es sobre Ana. Lo haría por ella una y otra vez. Sin pensarlo, Valeria respiró hondo, y aunque sus ojos se llenaron de dudas, asintió.
Pusieron rumbo hacia la casa de Diego, y durante el camino, los recuerdos de su relación y los siembras de un pasado no tan lejano emergían en su mente. Así como semillas nacen entre las grietas del asfalto. No obstante, cada recuerdo, cada rastro de amor estaba ahora teñido con la sombra de peligro. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Mario lo sacó con temor, y con la luz del dispositivo iluminó la oscuridad por un instante. Era el mismo número desconocido. Sin pensarlo, presionó el botón para abrir el mensaje. Si no quieres que te pase algo a ti o a Ana, busca a Diego antes de la medianoche. El frío volvió a correr por su espalda, y el temor a partes iguales con la determinación lo empujó a seguir adelante. Valeria, tenemos que apurarnos. Esto se está poniendo serio. Mientras aceleraban el paso, no se dieron cuenta de que alguien los observaba desde las sombras, un par de ojos hostiles que seguían cada movimiento, cada instante de su carrera. Alguien que había estado atento a sus pasos, un intruso en su búsqueda por la verdad. Un ruido sordo interrumpió su avance, un golpe resonó en el aire, como un disparo claro en la noche silenciosa. Ambos se detuvieron en seco, y el tiempo pareció congelarse. ¿Qué fue eso?, susurró Valeria, temiendo lo que podrían descubrir. Mario sintió un nudo en la garganta. La verdad les estaba gritando al oído, y se preguntó, casi aterrorizado, ¿estaban en la ruta correcta o simplemente cayendo en una trampa mortal? Aceleraron el paso, pero en la distancia, una figura apareció, como un espectro de pesadilla, empujando hacia ellos un mensaje que cambiaría sus vidas para siempre. Un destello de luz reveló un rostro familiar. El hermano de Ana, Diego, estaba ahí, pero su expresión era la de un hombre cambiado por el dolor. En sus manos, sostenía un arma, y su mirada era de pura desconfianza. ¿Qué han hecho?, preguntó con voz tensa. Mario sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tenía que decidir, confiar en Diego, o luchar contra las sombras de su propio pasado. Diego respiró con dificultad, como si cada palabra que salía de su boca le costara un esfuerzo titánico. La tensión era palpable, una cuerda tirante entre ellos que podía romperse en cualquier momento. Mario lo observó, sintiendo que cada segundo que pasaban en silencio era un paso más hacia el abismo. No tienes que preocuparme, Diego, dijo Mario, levantando las manos en un gesto de paz. Solo queremos ayudarte, encontrar a Ana. Diego apretó los dientes, y el brillo del arma se reflejó en sus ojos, un destello que hablaba de desesperación. ¿Ayudarnos? ¿Acaso piensas que podemos ser héroes en esta situación? Lo último que necesitaba era una historia de valientes desinteresados. Mario se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre perdido, alguien que había enfrentado un dolor que él solo comenzaba a vislumbrar. Valeria dio un paso adelante, mostrando una valentía que sorprendió a Mario. Diego, por favor. Ella está en peligro. Lo que tenemos que resolver es más grande de lo que tú o nosotros podemos imaginar. Necesitamos su ayuda, y tú la necesitas también. Los ojos de Diego destellaron una mezcla de rabia y confusión. El arma temblaba ligeramente en sus manos. Los hombres que buscan a Ana son peligrosos, y están usando caballos de Troya para llegar a nosotros. No puedo confiar en ti, Mario. No después de lo que pasó. Las palabras de Diego golpearon como una ráfaga de viento helado. Pensó en la noche fatídica en la que había perdido el contacto con Ana. La revelación de secretos oscuros que los perseguía. Su propia mente le decía que Diego tenía razón, pero el instinto seguía gritando por él a avanzar, por Ana. No se trata de nosotros, respondió, su voz un murmullo casi suplicante. Se trata de salvarla. Pero necesitamos trabajar juntos. Por un momento, el tiempo se detuvo mientras los tres se enfrentaban el uno al otro. La incertidumbre pesaba en el aire, y afuera, el silencio inquietante era un espectador inmóvil de su drama. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión como una ola de terror, un eco distante que empezaba a parecerse a la voz de Ana. El corazón de Mario se detuvo. ¿Era real? Era un recuerdo tormentoso. Sin pensar, se dio la vuelta. Ana, gritó, y al instante, Diego bajó el arma, su rostro descompuesto. Esos hombres, murmuró Diego, el color se escurría de su piel, deben haberla encontrado. ¿Dónde?
preguntó Valeria, entre la desesperación y la urgencia. Diego vaciló, sintiendo el mismo peso que Mario. En el almacén al norte de la ciudad. Pero están bien protegidos. No podrán entrar sin un plan que funcione. La adrenalina se convirtió en fuego en el interior de Mario. Vamos. Debemos ir ahora. No hay tiempo que perder. Sin embargo, justo antes de dar el primer paso, un sonido sordo de motores llenó el aire. La vibración de luces brillantes iluminó el entorno. Un par de vehículos se acercaban a toda velocidad. Mario sintió una ola de pánico recorrerle la columna vertebral. «Son ellos», susurró Valeria, mirando a Diego con horror. «¿Qué hacemos?», preguntó Diego, demostrando un ligero atisbo de temor en su voz. Mario miró a su alrededor, notando las sombras que comenzaban a aproximarse. No había más tiempo para decisiones. «Debemos escondernos». «Rápido, detrás de esos barriles», indicó. Mientras corrían, atrapados en medio del odio y el amor, cada latido resonaba en sus oídos como el anuncio de una batalla inminente. Sabían que la próxima decisión dictaría su destino. Al llegar a su escondite improvisado, Mario todavía podía escuchar el eco lejano de Ana llamando su nombre. Pero el peligro estaba más cerca de lo que creían, y la oscuridad que los rodeaba ahora tenía un rostro definido, uno que estaba decidido a detenerlos. La tensión aumentaba, y el aire se volvió irrespirable. La voz de Diego se despertó en un grito que resonó como una verdad perturbadora. «No podemos escondernos para siempre». Mario sintió que el tiempo se les escapaba como agua entre los dedos. Se volvieron hacia el murmullo de los motores, un rugido amenazador que se acercaba más que nunca, preguntándose si el costo de su búsqueda iba a ser demasiado alto. ¿Saldrían de esa trampa en la que se habían metido, o se convertirían en las próximas víctimas de un juego mortal que había comenzado mucho antes de que llegaran a escena? La noche estaba lejos de terminar, y ellos apenas comenzaban a descubrir sus profundidades. El rugido de los motores se intensificaba, y con él, la ansiedad se apoderó de Mario. Palpitaciones rápidas golpeaban su pecho, sabía que no tenían tiempo, que cada segundo conto era un paso más hacia lo inevitable. «Diego, tenemos que hacer algo», dijo Mario, su voz tensa. «¿Y qué sugieres? ¿Que salgamos corriendo como ciervos al matadero?» Diego lo miró, la desesperación palpitándole en el rostro. Valeria, con su mirada aguda, intentó calmar sus mentes atormentadas. «Si estamos aquí, todavía tenemos una oportunidad. Debemos pensar en un plan», presionó, encontrando su voz en medio del caos. Como si la oscuridad les estuviera escuchando, los vehículos frenaron bruscamente, iluminando el área con luces insidiosas. Las sombras se alargaron por los muros, y las puertas se abrieron de golpe. Hombre tras hombre, emergían como espectros de una pesadilla viciosa, armados y dispuestos a cazar. «No hay tiempo», murmuró Mario. «Debemos desviar su atención». Diego lo miró, un destello de esperanza cruzando sus ojos. «¿Qué tienes en mente?» «Voy a distraerlos. Tú y Valeria usarán eso para buscar una salida». Pese a que sabía que era un plan arriesgado, Mario se sintió impulsado por sus instintos protectores. No podía quedarse parado, no cuando Ana podría estar cerca. «No, no puedes hacer eso», gritó Valeria, intentando detenerlo. «Es la única forma», respondió decidido. «Ustedes tienen que salvarla». Antes de que pudiera decir más, valientes pero conscientes del peligro, Diego y Valeria asintieron. Con un último vistazo a sus aliados, Mario se arrastró hacia el borde de su escondite, sus sentidos alertas, y comenzó a mover objetos del suelo, creando un ruido que pronto resonó en la noche. La atención de los hombres se volvió hacia el sonido, y cuando empezaron a caminar en su dirección, Mario se lanzó al suelo y rodó hacia un lugar más escondido. Las luces se movían, y el miedo lo envolvió como una sombra. Debía hacer esto bien. La vida de Ana estaba en juego. Mientras tanto, Valeria y Diego se agachaban, el sudor deslizándose por sus frentes mientras se aventuraban en la oscuridad, buscando cualquier pista. En esos momentos, el silencio era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. «¿Estás segura de que este es el camino?», preguntó Diego, inseguro y desorientado. «Solo hay que confiar en nuestro instinto, que nos ha guiado hasta aquí», respondió Valeria,
palpitante en su esfuerzo por mantenerse enfocados. Mientras tanto, Mario se ocultaba, viendo cómo los hombres se dispersaban, buscando el origen del sonido, atrapados en una búsqueda ciega. Se sintió un poco más aliviado al notar que habían perdido su rastro, incluso si solo era por un momento. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, un alarido que heló su sangre. Ana. Ese sonido, tan familiar y aterrador, lo fulminó como un rayo. El eco resonó en sus oídos y en su alma, llenándolo de terror. Fue como si los hombres, así como él, también reconocieran la voz. Se movieron de nuevo, ahora en una dirección completamente nueva, y todo parece girar. Cada tropiezo, cada respiración se tornó aún más pesada. Sabiéndose expuesto, los nervios de Mario estallaron en acciones. Ana, estoy aquí, gritó a su vez, aunque sabía lo arriesgado que era. De repente, el grupo de hombres se detuvo. La luz de una linterna cayó sobre su escondite. Los rostros endurecidos de las oscuras figuras fueron como dagas para su corazón. ¿Quién está ahí?, rugió uno de ellos, su voz grave como un trueno. Mario sintió el miedo invadirle como fuego, pero no podía permitir que ese sentimiento lo dominara. En su corazón sabía que debía luchar, una última oportunidad para salvar a Ana. Sus dedos se cerraron alrededor de un objeto afilado en el suelo, era ahora o nunca, solo que antes de poder hacer cualquier cosa, otro grito, más cercano, lo hizo congelarse. Mario. Era Ana. La verdad lo golpeó con la fuerza de una tormenta. ¿Qué le podrían estar haciendo? Este era el momento en que el peligro se volvía real, y no había vuelta atrás. La tensión se palpaba en el aire. Se giró hacia su escondite, buscando una salida, sabiendo que el destino de él y de Ana dependía de una sola decisión. Podría, de alguna manera, lograr salvarla, o sería prisionero de la noche más oscura de su vida. Las luces de los vehículos parpadeaban como estrellas en la distancia, resplandeciendo sobre el oscuro almacén donde Ana yacía atrapada entre las sombras. El grito de su nombre resonó en el pecho de Mario como un tambor de guerra. Repentinamente, la necesidad de actuar se convirtió en un impulso insuperable. No podía dejar que el terror se apoderara de su vida aún más. Sus pensamientos se aceleraron mientras contemplaba la única salida posible. Sin más tiempo que perder, se lanzó hacia la luz tenue. La señal de su corazón retumbaba, una llamada que solo él podía escuchar, marcando el compás de su vida antes del estallido. Las figuras oscuras buscaban en cada rincón, sus rostros eran máscaras de intimidación, pero Mario solo veía una imagen. Ana, mientras se movía con sigilo entre las sombras, dejó caer el objeto afilado en su mano. Había decidido no recurrir a la violencia a menos que fuera necesario. Había tanto en juego, la vida que aún podría recuperar. De repente, escuchó un murmullo que atravesó la noche, como un eco de su miedo. No puedes esconderte para siempre. El sonido estuvo seguido de otro grito, esta vez de Ana, atravesando la fortaleza de su determinación. Fuego y desespero corrieron por sus venas. Ella no debía estar sufriendo, no podía soportarlo. Cuando se asomó tras un barril, vio a Diego y Valeria cruzar visionando la misma meta. Sus miradas se encontraron, un silencio se interrumpió en un instante de clara comprensión. Debemos separarlos, susurró Valeria, su rostro iluminado por la urgencia. No podemos permitir que se acerquen a Ana. Mario asintió y comenzó a moverse en dirección contraria. Con determinación en sus pasos, accedió a un acceso lateral del almacén. Tomó aire, sabiendo que cada segundo contaba, y se deslizó por el oscuro corredor en busca de la sala central donde Ana probablemente se encontraba. Cada latido de su corazón resonaba a medida que se aproximaba. Las voces se tornaron más claras. La desesperación en la voz de Ana lo condujo rápidamente a un pequeño cuarto al fondo. Cuando abrió la puerta, su mundo se detuvo. Ella estaba allí, atada a una silla, con la cabeza gacha, pero alzó la vista y sus ojos capturaron la luz. Mario, susurró ella, y el sonido hizo que todo el aire se le escapara de los pulmones. La visión fue suficiente para disolver sus temores en corriente eléctrica. Ana, estoy aquí, respondió él, y la alegría y la angustia en su voz se mezclaron en una melodía desgarradora. Mario apresuró sus pasos hacia ella, pero de repente, una sombra se abalanzó.
Un hombre apareció entre ellos, blandiendo un bate, su mirada llena de odio. No te acerques, rugió, el aire cargado de violencia inminente. Mario sintió que la adrenalina brotaba en su interior. En un instante, recordó las palabras de su compañero: serénate, no dejes que la ira te consuma. En vez de pelear, se plantó firme, pero su voz era un trueno suave al mismo tiempo. No estoy aquí para pelear. Solo quiero llevarme a Ana. El hombre se rió, la burla distorsionada en su rostro. Eso no va a suceder. Ella es un peón en este juego que no comprendes. Un ruido a sus espaldas interrumpió la conversación, un pequeño estruendo que alcanzó el interior del almacén. Diego y Valeria habían logrado entrar, con un par de herramientas tomadas a la suerte. La mirada de Mario se encontró con la de Diego, el entendimiento silencioso llevó la situación a un extremo palpable. El hombre que amenazaba a Mario se giró rápidamente. ¿Quiénes son esos?, preguntó, confundido pero listo para atacar. Con un rápido movimiento, Valeria lanzó una herramienta al hombre, distrayéndolo el tiempo suficiente para que Diego se lanzara hacia él con determinación. Mario se abalanzó hacia Ana, su corazón lleno de alivio cuando desató las ataduras que la mantenían prisionera. Vámonos, urgió, ayudándola a levantarse. La luz de la esperanza brotaba y llenaba el espacio, pero no podían celebrarlo aún. Una serie de choques y gritos sonaron detrás de ellos. Diego y Valeria estaban en la pelea, protegiendo su retaguardia. Apenas tuvieron tiempo de mirar antes de que el caos se desatara. Con Ana finalmente libre, todos comenzaron a correr hacia la salida. Rápido, gritó Mario, con la adrenalina marcando cada palabra. Sabía que no había tiempo. Cada paso de sus pies retumbaba como un eco de su vida. Mientras cruzaban el umbral hacia la salida, el aire fresco se sintió como una salvación. Una serie de disparos resonaron a sus espaldas, y Mario sintió que el tiempo se paralizaba de nuevo. Los gritos arremolinaban detrás, pero los cuatro estaban juntos, cruzando el umbral con la determinación de sobrevivir. Mientras corrían por la puerta, sus corazones latían a un ritmo frenético. La libertad estaba cerca. Una vez afuera, se encontraron en la oscuridad de la noche helada, el sonido de las sirenas resonando a lo lejos. El contacto con la vida era inminente, pero la batalla aún no había terminado. A lo lejos, los hombres salieron del almacén, pero cuando sintieron el apoyo de las autoridades, sus miradas de desesperación se convirtieron en huida. Ya en la acera, respirando pesadamente, el grupo se reunió. Mario sintió la mirada de Ana en él, su preocupación mezclada con gratitud. «Estás a salvo», dijo, tomándola de la mano. Ahí, se intercambiaron promesas silenciosas, dejando atrás lo que una vez fue. «No sé qué hacer ahora», dijo Ana suavemente, el miedo aún vibrando en su voz. Mario apretó su mano fuertemente. «Juntos. Enfrentaremos esto juntos. No dejaré que nada te pase, jamás». Sin embargo, antes de que pudieran reflexionar adecuadamente sobre lo sucedido, el sonido de pasos se asemejaba a un trueno a sus espaldas. El resplandor de luces brillantes les indicó que la verdad estaba presta para revelarse. «No hemos terminado», Mario susurró el eco de una voz, llena de peligro. Era el mismo número desconocido que había arrojado sombras sobre su vida. Las luces se acercaron, y todos comprendieron que era solo el comienzo de un nuevo capítulo, tal vez el más peligroso de todos. Aunar fuerzas, enfrentarse uno al otro, con la vida como precio de fondo. Juntos, en esa fría oscuridad, ellos enfrentarían lo que viniera. Pero antes de que los pensamientos se desvanecieran, la realidad les golpeó. Era el momento de decidir. La noche aún guardaba sus secretos, y nadie, pero nadie, podía predecir cuán profunda sería la tormenta que se avecinaba. La historia apenas comenzaba. No olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas, porque solo los verdaderos fans apoyan a la comunidad. Dale like a este video, y cuéntame en los comentarios qué esperas que pase con Mario y Ana. Necesitas compartir esto con al menos 5 amigos que también deben ser parte de esta tensión y adrenalina. No esperes ni un segundo más.